Es un sueño inalcanzable de acuerdo a cómo se vislumbra la situación económica, porque claro, cuando se habló en este gobierno de posibilitar a aquellos que querían tener una vivienda y se sacaron los créditos UVA, por allí hubo un poco de luz al final del pasillo, pero en este caso la situación, a raíz de enlazar los créditos UVA con la inflación, ha hecho que en algunos casos se vuelva realmente difícil seguir pagando estos créditos. Sí, sobre todo después de la devaluación, todo se complicó, se hizo realmente muy difícil la inflación, el dólar que se disparó de alguna manera, y ahora buscan, tratando de establecer algunas herramientas, intentar tranquilizar la economía, pero lo cierto es que el sueño de la casa propia lo ponemos entre signos de interrogación, pero en realidad está claro que es muy complicado. Estuvimos conversando con algunos de los referentes de sectores que tienen contacto directo con la gente que necesita de alguna manera encontrar la forma de tener la casa propia. Y vamos a hablar también de un aspecto que a lo mejor nunca se tiene en cuenta, pero que es interesante poner sobre el tapete, que es el aspecto psicológico de todo esto. Dicen algunos que la mayor causa de estrés de las personas es alquilar, porque uno nunca tiene la certeza de que la propiedad seguirá siendo suya durante mucho tiempo y a lo mejor en algún momento se tiene que ir. Bueno, esto también lo vamos a dialogar con una profesional que nos va a explicar cuál es la situación de aquel que no tiene una vivienda. Comenzamos con Carlos Esteban, martillero público reconocido en nuestra ciudad. ¿Qué ha pasado con las operaciones de compra-venta de inmuebles? Esto nos decía. La caída de la venta de los inmuebles ya viene produciéndose desde el año pasado, no solamente acá en Bahía Blanca, sino en todo el país, y nosotros no somos ninguna excepción. Acá también se han caído las ventas, y yo te diría que casi que es lógico que se haya frenado el mercado inmobiliario con una situación económica que no es clara, con una inflación grandísima, que yo te diría casi estamos en una hiperinflación, y una caída de los salarios de más del 50%. La clase media no tiene acceso al crédito, no es que no haya crédito, no reúnen las condiciones y son créditos que se están haciendo imposible de pagar. Entonces la gente no puede tomar, y la clase media no crece si no tiene crédito. Donde tengamos otra vez una línea de crédito como hemos tenido hace muy poco, y bueno, ahí quedó demostrado que la gente quiere comprar, pero si no tiene facilidades no puede comprar. Se ha frenado también las consultas en este momento porque la gente está convencida y ha averiguado de que no puede llegar. No obstante eso, vuelvo a repetir, el interés de la gente está en poder alquilar y comprar. Las dos cosas se les está haciendo muy difícil a la gente. Si no hay una estabilidad económica, no hay medida milagrosa. Entonces tenemos que primero estabilizar la economía y tenemos que, una vez que solo el mercado se va a ir incentivando y hacer líneas de crédito que la puedan. Cualquier inquilino que hoy está pagando un alquiler haría un sacrificio un poquito mayor y pagaría un crédito porque diría estoy pagando lo que va a ser mío. Fíjate que Carlos Esteban decía algo que es interesante analizar con quien ahora vamos a tener como invitada en esta nota. Es el hecho de no llegar, tener todo el ímpetu para correr esa carrera que es tratar de tener la vivienda, hacer todo el esfuerzo y no llegar, lo cual en sí mismo resulta una verdadera frustración. Los números, las emociones y la economía están de alguna manera relacionados. Esto impacta en la salud, en el cuerpo y también en la mente. Lo conversamos con una psicóloga que esto nos decía. Las personas cuando empiezan a avanzar ya en el proyecto de vida, entre las cosas que comienzan a pensar, incluso por una cuestión cultural, porque en otros países no sucede lo mismo, pero acá sí es como que tenemos muy arraigado esto de la casa propia, aparece la inquietud de tener el techo propio, ¿no? Sobre todo cuando se piensa en un proyecto de familia, en hijos y demás. En general lo que uno trabaja es en construir con las personas expectativas reales, es decir, poder de alguna manera proyectarse en función de las posibilidades, ¿sí? Y también pensar un poco por dónde viene este deseo de la casa propia, si realmente es una cuestión personal, si es un mandato familiar, si es un mandato cultural, ¿sí? Que se pueda pensar esto y que en algún punto la posibilidad de proyectarse tampoco quite calidad de vida al presente, ¿sí? Es decir, que una persona por ahí puede tener que alquilar o vivir en un lugar que no sea propio y eso no tiene por qué restarle calidad a su proyecto personal en el presente. Y a veces es posible
generar como una construcción a futuro, como pensar a futuro cómo lo puede hacer, pero que esto tampoco sea motivo de restarle calidad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Viste? La gente que por ahí termina endeudada, trabajando en un montón de lugares y la verdad hipotecando el presente en pos de un futuro, ¿no? En donde se supone que todo el bienestar está puesto en eso de la casa propia. Sumamos ahora otra palabra autorizada, en este caso ya para hablar de lleno del mundo económico, de qué ocurre con el escenario económico actual y qué proyección a futuro hay. Para conocer en profundidad las dificultades que hoy tienen aquellos que tienen la intención de buscar una propiedad, hablamos esta mañana con Oscar Lieberman. En este contexto, naturalmente, si estamos mal como para los bienes corrientes, ni hablemos para los bienes durables. Esto le pega particularmente al mercado inmobiliario, con el agravante de que esta crisis tuvo un ingrediente en los últimos tiempos cambiario muy importante. Y en las decisiones de largo plazo, en especial las de mercado inmobiliario, desde el Rodrigazo a esta parte, están dolarizadas. Entonces, cada vez que el dólar se mueve mucho, aparece una distorsión fuerte. El único ingrediente que podía mantener tonificado, por lo menos en lo que era compra o construcción, que era el tema de los créditos UVA y los créditos subsidiados, con la disparada de la tasa de interés y de la inflación, es muy difícil. O sea, desaparece un ingrediente que era importante. Cuando el mercado está en un momento de crisis, los bienes durables hacen negocios de oportunidad. ¿Qué significa negocio de oportunidad? Que el que tiene el dinero, el que tiene la posibilidad de llegar a algo, el que tiene un bien para vender y encuentra el comprador adecuado, punta a punta pueden hacer muy buenos negocios. Pero son fenómenos que hay que trabajarlos, esto los pueden explicar mucho mejor que yo los agentes inmobiliarios experimentados que saben que en estos momentos se pueden hacer negocios, aparecen oportunidades, pero donde hay que juntar a las dos puntas. No es un fenómeno